RCR, la red que comunica y une al Perú. Para conversar sobre ese tema ya se encuentra con nosotros don Rodolfo Ojeda, él es el presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Qué gusto saludarlo, señor Ojeda, muy amable como siempre. Muchas gracias, José, por tu invitación. Bien, antes de conversar con usted, me gustaría compartir una reflexión que ustedes han hecho a través de un video llamando a la reflexión y por qué no es pertinente paralizar en las circunstancias que vive el país. Este miércoles 19, todas las pymes y las pequeñas empresas vamos a estar trabajando por sacar adelante nuestro país, porque nosotros somos el motor de crecimiento de este país. Y confiemos en nuestra policía, que nos va a estar protegiendo y asegurándonos que podemos trabajar libremente, así como que también aquellas personas que quieren hacer su manifestación lo pueden hacer, pero en paz. Los que queremos trabajar, trabajaremos, y los que queremos reclamar, reclamaremos como debe de ser dentro del orden que la policía nos tendrá ese día. Amigo emprendedor, continuemos trabajando porque somos la fuerza que mueva el país. Este miércoles 19 salgamos a trabajar y no dejemos que nuestra economía se detenga. Este miércoles 19 sí vengo a trabajar. Este miércoles 19 de julio yo vengo a trabajar. El Perú no puede parar. Este miércoles 19 de julio yo vengo a trabajar. El Perú no puede parar. Este miércoles 19 de julio yo vengo a trabajar. El Perú no puede parar. Este miércoles 19 de julio el Perú no puede parar. Yo vengo a trabajar. Este miércoles 19 de julio yo vengo a trabajar. El Perú no puede parar. ¿Cómo nos podría afectar esta medida de fuerza que se anuncia para mañana, señor Ojeda? Bueno, desde el punto de vista de las pymes, definitivamente en forma negativa, ¿no? Porque las pymes, como verás, José, nosotros los pequeños empresarios, los microempresarios, viven el día a día. Entonces, en una situación de paralización nos afecta directamente y eso lleva también a que el país cada vez se frene más y eso es, creo que no queremos eso los peruanos, ¿no? Un poco para graficar lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en los últimos años, ¿no? Nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido, hemos sido considerados una de las economías emergentes más prósperas, no solamente en la región, sino en el mundo, ¿no? El crecimiento de 5 o 6% nos colocaba en una posición envidiable, ¿no? Hoy todo eso en realidad forma parte del recuerdo, ¿no? Que estamos frente a una situación tan compleja, tan difícil, que ya los observadores empiezan a mirar con mucha preocupación. Hoy veo en el diario Gestión la calificadora Fitch que también, si las cosas siguen así, se va a bajar la calificación de riesgo en nuestro país. Estamos en una recesión técnica. Por el lado de la pequeña empresa, ¿cómo es que se siente esta situación? ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Bueno, en el día a día, el pequeño empresario pues detesta los feriados, detesta las paralizaciones, porque si bien es cierto, estas paralizaciones pueden ser justas, sí, hay que pensar en que la gente tiene derecho a la protesta, pero esto mella a sus ingresos de las pymes, ¿no? Entonces, las pymes, digamos, lo primero que tienen que sostener es a su familia. Entonces, un día de no trabajo es un día que no ingresa para ellos, es un día que no pueden, digamos, cubrir sus costos. Muchas veces las pymes están yendo a punto de equilibrio, entonces realmente complica. La situación, tú lo has dicho, José, no es la mejor. O sea, a pesar de que, digamos, en la región nuestros vecinos están en una situación complicada y a nivel mundial, el Perú se estaba caracterizando por salir un poco adelante. Pero esos puntos, digamos, han bajado. El crecimiento del país se ha detenido. La expectativa era llegar por lo menos a unos 3% inicialmente, pero ahora ya está lejano ese número. Ahorita estamos hablando de 1.5 o 1, inclusive ya algunos están manifestando que va a ser 0 hasta negativo. Pero digamos, lo que sí coincidimos es que
estas paralizaciones, esta situación de convulsión social que ha habido en el país, esto ha afectado a la economía. O sea, de ninguna manera, digamos, el no trabajar va a mejorar esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, principalmente yo recomiendo al micro y al pequeño empresario. He tenido oportunidad de conversar con ellos y ellos están preocupados. Sí, saben que el país de repente tiene que mejorar, nuestras autoridades tienen que gobernar de mejor manera, no debe de haber corrupción, pero hay formas de reclamos. Y esta mal llamada toma de Lima, digamos, no está ni siquiera el nombre apropiado. Debe ser un reclamo, sí, pero digamos hay que saberlo hacer, la Constituyente digamos, lo permite, pero tiene que ser un reclamo en forma pasiva, que no afecte a las personas que quieran trabajar, por ejemplo, en el caso de las pymes. Señor Ojeda, salimos de una pandemia hace 3 años, pero vivimos una etapa permanente de agitación política, de convulsión, de inestabilidad. En términos gruesos, ¿cómo ha afectado esto al sector de la pequeña empresa en nuestro país, ¿no? ¿Cuántas unidades se han perdido y cuántos millones se han perdido? Bueno, hay que estimar esos números, se tienen datos más o menos referenciales, ¿no? Pero en el tiempo de la pandemia hubo muchas pymes que cerraron, estuvieron alrededor más o menos de cerca de 500.000 de pequeñas empresas que prácticamente colapsaron, quebraron, ¿no? Pero también se generaron otro tanto de empresas, pero digamos, la inestabilidad en el mundo de la economía, en el mundo de las inversiones, en el mundo de los negocios, es el peor enemigo. O sea, restringe la inversión interna y externa. No es mover las reglas del juego. Entonces, cualquier persona que quisiera invertir, por ejemplo, un microempresario, un pequeño empresario, estamos entrando en un mes que es mes patrio, 28 de julio. Se supone que la gente normalmente viaja, consume en restaurantes. El pequeño empresario se prepara para una campaña de 28 de julio. Entonces, tienen que invertir su dinerito para de repente tener algo de ingreso. Con esta situación de convulsión se paraliza todo. El mismo microempresario se pone a pensar y dice, si arriesgo y compro la mercadería, y si no vendo, y si el servicio que voy a dar no voy a tener la gente, si de repente solicito un crédito o un pequeño dinero, ¿cómo lo voy a pagar después? O sea, genera incertidumbre a nivel de la pequeña empresa y de la gran empresa, a nivel de pequeños inversionistas, a nivel de gran inversión. Es una inestabilidad total. Usted acaba de señalar algo que no se puede perder de vista. El solo hecho de anunciar una paralización ya paraliza las actividades. Por supuesto. El ser humano es una persona muy sensible a esas situaciones, ¿no? La mayoría de los grandes problemas que tenemos, digamos, no han ocurrido, lo tenemos en la mente, pero eso nos paraliza, nos genera un malestar, se frena en cualquier situación, nos pone en una situación de alerta. Y eso ya, o sea, prácticamente el paro está convocado para mañana, pero ya, digamos, el microempresario está sintiendo la pegada del anuncio desde la semana anterior, porque ya acercaron la plaza de armas, ya hay una movilización, los medios de comunicación están anunciando, entonces generan una incertidumbre al pobre microempresario, ¿no? Entonces, eso no ayuda. De repente mañana a lo mejor pasa y es un día, digamos, como podría ser, pero ya... sí hay una afectación. Sí, de todas maneras. Ya, yo diría que el solo hecho de anunciar, ya 3-5 días antes y 5 días después o 3 días después, ya está prácticamente una semana, 10 días que bajó la economía. Y un hecho que se puede ver con claridad es lo que está pasando en el turismo, ¿no? Los microempresarios dedicados o los pequeños empresarios dedicados al sector turismo, su campaña va en cero. Comentábamos hace unos instantes lo que está ocurriendo en el Cusco. Se han cancelado 50% de reservas, sobre todo las que vienen del exterior, ¿no? ¿Y qué pasa con el turismo interno? De la misma manera. Y usted ha dicho, eso es una fuente que genera, es una locomotora que genera otras actividades. Transporte, conectividad,
restaurantes, afines, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, todo está concatenado, la economía es, digamos, un eslabón tras otro eslabón, está todo comunicado. El mercado, digamos, de turismo interno o externo es afectado. Mira, cualquier persona ahorita, tú deseas salir de Lima, tienes la incertidumbre de repente, cualquiera podría decir, van a cerrar la carretera, no van a cerrar la carretera, voy con mi familia estará protegida, no estará protegida. Entonces lo natural y lo lógico es que las personas se restringan, se contraen, ¿no? Si podían salir este fin de semana, pues no lo van a hacer, lo van a postergar. Pero ese hecho ya afecta fuertemente a la economía. Desde la visión empresarial, como representante de la pequeña empresa, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno para devolver la tranquilidad, la calma, la confianza al país? Bueno, esa es una situación complicada de parte del Ejecutivo. La economía se mueve a base de confianza. El gobierno lo que tiene que hacer es generar confianza y por lo pronto no está generando la suficiente confianza como para que la población en general diga este es el camino que debemos de ir, ¿no? Entonces tiene que de todas maneras reestructurar, ver una estrategia, una línea de trabajo el Estado en el cual se sienta, porque esas cosas se sienten, ¿no? Entonces debe de haber, digamos, planes a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Yo creo que cualquier persona, si te muestran la ruta en la cual tienes que caminar y sabes que es complicado, pero ya tienes un objetivo, y eso tranquiliza a cualquier persona. Pero si te dicen avancemos, avancemos, y no sabemos hacia dónde vamos, ni qué vamos a lograr, la gente comienza a dispersarse, digamos, a pensar otras situaciones y no alinearse. El peruano, los microempresarios, los trabajadores, en general la población del país, tiene que estar alineada a una meta, a un objetivo país, que tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si se ponen las reglas así, un objetivo nacional, entonces todos luchamos por ese objetivo. Pero ahorita, digamos, nadie ha dicho que tenemos que sacar el país y que, digamos, nuestra producción tiene que llegar a un crecimiento de un 4% por lo menos, que tenemos que industrializar las pymes para el 2050, o que de repente vamos a trabajar para formalizar las empresas. No hay nada claro. Entonces esto es lo lógico, digamos, a nivel empresarial, a nivel de equipo, de liderazgo básicamente. El líder de toda organización tiene que mostrar claramente el objetivo. Si no lo muestra así, entonces no nos quejemos de esta situación. Entonces claramente está habiendo una falta de liderazgo del Ejecutivo. ¿Cuál sería el llamado que haría usted al sector de la pequeña empresa y naturalmente al país que lo está escuchando? Bueno, como líder gremial y representante de las micro y pequeñas empresas, yo lo único que puedo dirigirme a ellos y dar el sentido común y lógico. Lo único que puede sacar a nuestro país es el trabajo, no la paralización. Y ustedes lo sienten en su propia familia, en su propia piel, porque paralizar un día para la pyme es terrible, porque hay costos que cubrir, necesidades que se tienen que satisfacer ese día. Entonces va muchas veces con la sostenibilidad como ser humano. Entonces nosotros realmente no podemos parar. Muy bien, don Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Como siempre ha sido un gusto tenerlo acá. Le agradezco la amabilidad. Muchísimas gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.